Esta COP es emblemática porque digamos que era el 10º aniversario de la entrada en vigor del Acuerdo de París y son 3 décadas de 30 años de COP. Aquí lo que se acordó en Belén, por resumirlo en una frase, ¿no? Se acordó un paquete de medidas, ¿no?, para ampliar la financiación. ¿Por qué? Porque ese ha sido el último gran caballo de batalla en el cambio climático. ¿Cómo vamos a financiar esto? Y sobre todo, ¿cómo lo vamos a financiar en aquellas economías que tienen menos capacidad para hacerlo? Y en este sentido se progresó, ¿no? Y para acelerar la aplicación del Acuerdo de París, que básicamente lo que dice es que tenemos que quedarnos por debajo del 1,5 grados como media global para estar en un margen de seguridad en el que los eventos extremos no superen y los impactos no superen nuestra capacidad de recuperación, ¿no? Pero lo que no ocurrió, que se ha estado intentando en las últimas 3 COPs, es un compromiso explícito en una decisión de la propia conferencia en la que se diga que se van a abandonar los combustibles fósiles por completo en un plazo determinado, ¿eh? Entonces, eso que se intentó en las 2 anteriores COPs, aquí se intentó, pero tampoco ocurrió. Como todos vosotros que veis las noticias todos los días comprenderéis, el contexto geopolítico actual es bastante complicado para poner encima de la mesa en un proceso por consenso en el que hasta una pequeña isla del Pacífico puede bloquearlo y decir no, para poner ese tipo de afirmaciones. El contexto es una policrisis, ¿no? Tenemos una crisis en la que tenemos en nuestras economías, incluso individuales, un incremento de la inflación, tenemos una crisis geopolítica con la guerra de Ucrania, con el conflicto en Medio Oriente, con una inquietud creciente en el Asia Oriental por la dominancia de China, y una inestabilidad, si cabe, más reciente en el Caribe, o un aumento y todo ello conlleva un aumento del gasto en defensa, que puede conllevar un detrimento del gasto en aspectos ambientales o en aspectos relacionados con la transición que requiere el cambio climático. Entonces, bueno, pues ahondando un poquito más en el contexto de la COP, lo que había era básicamente tensiones políticas y fragmentación del multilateralismo provocado fundamentalmente por agentes como Rusia o como Estados Unidos, que lo que hacen básicamente es decir que esto no es un problema, pero por otro lado la población mundial percibe que hay una urgencia climática que cada vez es más evidente porque cada vez hay más impactos, ¿no? Y entonces todo esto genera lo que se llama una incertidumbre sistémica, ¿eh? Es decir, tenemos un sistema complejo que no sabemos cómo abordar, hay diferentes opiniones y hay una fragmentación muy grande tanto en las opiniones como en las soluciones, ¿no? Entonces Estados Unidos, digamos que reapareció, estaba allí, pero estaba con un perfil muy bajo, estaba prácticamente de oyente. No dijo nada en contra, pero tampoco dijo nada a favor. La Unión Europea aterriza en Belén con unas expectativas como las que siempre lleva, ¿no?, de ser el líder de la acción climática, etcétera, pero con un desgaste geopolítico muy importante debido al contexto que hemos visto anteriormente. Y China, pues lo que busca un poco es ganar un protagonismo estratégico a nivel global y el cambio climático también le ofrece esta oportunidad, ¿no? La electrificación del transporte en China es brutal, ¿eh? China prácticamente tiene todo su transporte privado y público electrificado, ¿eh? También hay otras razones para ello. Hay 100 ciudades chinas con más de 10 millones de habitantes. Si nos imaginamos 10 millones de habitantes con un tráfico terrible y con emisiones, pues lo que tenemos es un problema brutal de calidad del aire, con una mortandad que hace 10 años pues, podía llegar a ser de 500.000 de personas al año por calidad del aire en China. Entonces, China ataja la descarbonización, pero también ataja su problema de calidad de aire en las ciudades, ¿no? Y América Latina, bueno, pues de alguna manera busca articularse como una región de relieve, con una voz colectiva, pero pues también muestra divergencias, ¿no? Brasil tiene bastantes divergencias con la América Latina de hispanoparlante, ¿no? Entonces, si pasamos a lo que pasó, bueno, pues por ejemplo, en adaptación. Pues en adaptación se concluye con un acuerdo para triplicar. Hemos duplicado a 2025 y ahora triplicaríamos lo de 2025. Y ese acuerdo sí que está explicitado. Entonces, el nuevo objetivo de financiación para adaptación son 120.000 millones de dólares al año
como parte de los 300.000 millones de dólares que habrá de financiación, es decir, un 50% para la adaptación, un 50% para la mitigación. Es una señal importante, pero sí que es verdad que no se dio ninguna línea de base, o sea, 120.000, pero ¿desde dónde hasta dónde, no? Pero bueno, es positivo, ¿no? En los bosques, Brasil tenía un objetivo muy importante de poner en valor los bosques tropicales, ¿no? Sobre todo para proteger los bosques tropicales, porque es verdad que hemos reducido la deforestación, pero cuando hablamos de conservación del bosque tropical no se ha puesto suficiente énfasis en ello, ¿no? Los fondos que habían eran para reducir la forestación, no para preservar los bosques tropicales. Entonces, Brasil lo que hace es que lanza un fondo para los bosques tropicales para siempre, es decir, lanza un fondo de conservación de los bosques tropicales. Y pone un mecanismo de financiación para el fondo que no es un mecanismo de mercado, que no es un mecanismo de no sé cómo se llama en castellano, de no préstamos, sino de donaciones ni préstamos. O sea, lo que pone encima de la mesa es un mecanismo que se debe de retroalimentar por sí mismo. Es decir, incluye la posibilidad de inversión dentro del propio fondo, para lo que quiere que se movilicen 125 millones de dólares para proteger más de 1.000 millones de hectáreas en más de 70 países en vías de desarrollo que tienen bosques tropicales. Esto está respaldado por 34 países que tienen estos bosques, junto a compromisos de apoyo pues, a pueblos indígenas, a comunidades locales, y también para mantener los derechos sobre la propiedad de la tierra, que es uno de los problemas más grandes que inducen a la deforestación, y es que no hay propietarios legítimos, ¿no? Entonces, cualquiera puede llegar allí en algunos casos y deforestar, ¿no? En estos momentos, digamos que Alemania ya ha puesto encima de la mesa 1.160 millones de dólares en el fondo. Noruega va a hacer una donación en breve. El propio Brasil, Indonesia, Portugal, Francia, Países Bajos ya han comprometido poner fondos en este fondo nuevo, ¿no? Que, insisto, no es para reducir la deforestación, es para conservar los bosques que siguen estando allí. Eso es una diferencia de concepto sutil, pero importante, ¿no? El otro tema grande de esta COP es la transición justa, el concepto de justicia en una transición que a lo mejor no está acelerada al nivel que debería, pero que es ineludible, ¿no? Y aquí, pues acuerdan fortalecer asistencia técnica, creación de capacidades, intercambio de conocimientos con diferentes iniciativas que se han hecho en transición justa. En nuestro país, por ejemplo, hay un Instituto Nacional de Transición Justa. Y el género, ¿no? El género es el otro tema. Se plantea un plan de acción que incluye elementos esenciales como uso de datos desglosados, análisis de género para la toma de decisiones, colaboración entre sectores relevantes en materia de género, el llamamiento a integrar la perspectiva de género en todos los planes y políticas nacionales sobre clima, y también el reconocimiento de factores multidimensionales, no solamente el género, sino también la raza, la discapacidad, la edad, que son otros factores también que pueden ser discriminantes o que pueden llevar a la no inclusión, ¿no? Entonces, hemos avanzado en triplicar la financiación de adaptación, hemos avanzado en hablar y tener un mecanismo de transición justa, hemos avanzado en bosques, pero no hemos conseguido, y ha sido un poco decepcionante, no tenemos hojas de ruta para la reducción de combustibles fósiles. Hubo, como siempre, y se esperaba que esto no ocurriera, una expansión del proceso de negociación de 3 días. O sea, es decir, no dormir en 3 días para tampoco llegar a resolver el problema por el que tenías 3 días más. Y una cosa que es preocupante y que creo que a nosotros, los que estamos aquí hoy o los que hemos venido a contar esto, nos preocupa, ¿no? Y es que, de alguna manera, todo este contexto geopolítico y muchos de los agentes que están intentando parar esta transición global están tratando de debilitar las evidencias científicas, ¿no? Y eso es peligroso, porque entonces no nos queda nada para poner encima de la mesa que respalde, ¿no? Con evidencias lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso sí que es un fenómeno
que es relativamente reciente, que viene muy ligado a la política en ciencia de Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre había sido en esto un actor fundamental, un actor súper preparado, con mucha información y había separado las dos cosas bastante bien, pero ahora actualmente es que del mundo científico climático ha desaparecido por completo Estados Unidos. Y eso sí que ha generado un gran hueco que no sabe, que Europa intenta cubrir, pero también ha generado que tengamos menos capacidad para contrarrestar este intento de debilitar a la ciencia en general, no solo la climática, en general, ¿no?